Bienvenidas y bienvenidos a esta celebración online de la Iglesia Protestante del Redentor de la ciudad de Málaga. Nos alegramos muchísimo de que en estos días nos esté siguiendo mucha gente de otras ciudades de España y de otras partes del mundo. Si es tu caso, pues siéntete como uno más. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre, te damos gracias porque a pesar de las circunstancias duras y difíciles de este tiempo, pues tenemos la facilidad de este medio de internet para unirnos en un mismo espíritu. Echamos de menos la vida comunitaria, tenemos muchas ganas de vernos, pero nos sentimos muy unidos y sabemos que estás en medio de tu pueblo. Infunde tu espíritu sobre nosotros y sobre nosotras. Aviva nuestros corazones para buscarte. Ante ti, que eres el Dios de la vida, proyectamos nuestras preguntas, nuestras dudas, nuestros temores, Señor. Y la verdad es que recibimos de tu consuelo. Danos fuerzas para resistir en estas circunstancias adversas. Y en este tiempo, pues, como hacemos también en solidaridad con ellos, te presentamos la situación de la iglesia perseguida y reconocemos que por encima de todo, que a pesar de las fuerzas usurpadoras de este mundo, tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Por paz suspira el corazón humano, la paz no simple ausencia de la guerra, la paz no mudo ambiente de sepulcro, la paz no mera fuga de la tierra. Por paz que es calidez de amor fraterno, por paz que es bienestar y es alegría, por paz que es de justicia rico fruto y tiene en Dios sustento y garantía. Esa es la paz que trae al mundo Cristo, echando abajo muros y fronteras, abriéndonos caminos de esperanza y renovándonos la vida entera. Esa es la paz que hoy somos convocados a proclamar a cada continente, embajadores de una nueva raza, en nombre de Jesús, Señor viviente. Dejemos ya las notas plañideras y un pasivismo neutro indiferente. Si el príncipe de paz nos ha ganado, está nuestro lugar junto a las gentes, a consolar al solo y abatido, a sacudir al necio, al inconsciente, a proclamar el reino del Mesías que en pugna está con este caos presente. Esa es la paz que trae al mundo Cristo, echando abajo muros y fronteras, abriéndonos caminos de esperanza y renovándonos la vida entera. Esa es la paz que hoy somos convocados a proclamar a cada continente, embajadores de una nueva raza, en nombre de Jesús, Señor viviente. Es nuestro campo de batalla el mundo, el interior de cada ser humano y el de gobiernos, pueblos, sociedades que a Dios se sirven y a valores vanos. Habremos de luchar contra la guerra y los demonios que a su sombra crecen. Habremos de luchar por la justicia y la verdad que en libertad florece. Esa es la paz que trae al mundo Cristo, echando abajo muros y fronteras, abriéndonos caminos de esperanza y renovándonos la vida entera. Esa es la paz que hoy somos convocados a proclamar a cada continente, embajadores de una nueva raza, en nombre de Jesús, Señor viviente. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mis oídos
Por tanto, le invocaré en todos mis días. Amén. Los lazos de la muerte me enredaron. Me sorprendió la angustia en el sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Costosa ante la vista del Eterno es la muerte de sus fieles. Oh Eterno, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Tú has soltado mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de gratitud e invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré mis votos al Señor, en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Desde el encierro en nuestras casas, sintiendo la ausencia de los hermanos y hermanas, queremos poner nuestras vidas en tus manos, Dios bueno. Echamos de menos los abrazos, el contacto y la mirada de nuestros seres queridos, de padres, hermanos, sobrinos, amigos, compañeros de fe. Echamos de menos las toses en el culto, los niños que se levantan, los ritmos perdidos en los himnos, todo aquello que, en otro tiempo, podía importunarnos, ahora lo extrañamos y nos damos cuenta de que también son signos de la comunidad que anhelamos, de la vida que, por ahora, nos es velada. Y te pedimos, Señor, que nos bendigas y nos protejas a todos. Gracias por todas las personas que rompen su confinamiento para ayudar a otras en esta dura y larga crisis, por el personal sanitario, por los trabajadores de los supermercados, por los repartidores, por los que recogen las basuras y desinfectan las calles. Son muchos, Señor, los que se esfuerzan para que nosotros podamos vivir con tranquilidad. Y danos, Padre Celestial, la capacidad de aprender de esta crisis que ahora pasamos y que podamos valorar lo que realmente es importante en la vida. Que aprendamos a apreciar y cuidar la creación que tú nos has regalado. Que podamos aprender a obedecerte con confianza. Y así, cuando la pandemia esté superada, trabajemos todos unidos en aras de un mundo más justo y solidario. Amén. Hermanas y hermanos, el maestro de oración Juan de la Cruz escribió al final de su vida: al atardecer serás examinado en el amor. Al atardecer de nuestras vidas, Dios nos examinará en el amor. Por tanto, quiero invitaros ahora que dediquemos unos momentos de silencio para examinarnos a nosotros mismos y para que veamos cuáles son esas cosas en las que no hemos sido capaces a lo largo de esta última semana de amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro alma, y de amar al prójimo como a nosotros mismos. En unos momentos de silencio ofrecemos a Dios nuestras faltas y nuestras debilidades, sobre todo nuestra falta de amor. Y nos acercamos ahora al trono de gracia para decir juntos y con confianza y fe: Señor Jesucristo, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, reconcíliame con el Padre
en la gracia del Espíritu Santo. Lávame en tu sangre de todo pecado y hazme una persona nueva para alabanza de tu gloria. Amén. Hoy leemos en Lucas 24:13. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Qué venís discutiendo por el camino? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte, y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Qué torpes sois y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: Quédate con nosotros, que está atardeciendo. Ya es casi de noche. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hasta aquí la lectura. A ti la gloria, oh nuestro Señor. A ti la victoria, gran libertador. Te alzaste pujante, lleno de poder, más que el sol radiante al amanecer. A ti la gloria, oh nuestro Señor. A ti la victoria, gran libertador. Gozo, alegría, reine por doquier, porque Cristo hoy día muestra su poder.
resucitado ya no morirá. Quien muera al pecado en Dios vivirá. A ti la gloria, oh nuestro Señor. A ti la victoria, gran libertador. El relato de los discípulos en el camino de Emaús, que puede encontrarse en Lucas 24, es un texto muy potente con el que podemos identificarnos. Es una narración que traslada o que vuelca en estos mismos personajes que tenemos aquí nuestra vivencia o nuestra experiencia en el Señor. Si no es de una forma, es de otra forma. Estos versículos forman un pasaje que para la predicación o la aplicación en nuestras vidas es inagotable, como suele pasar con tantísimos textos bíblicos en los que Dios nos habla. Por eso se dice que siempre, ¿no?, que es como si fuese una fuente de agua que no se agota, ¿no?, que no se acaba. En el mismo pasaje aparece un par de discípulos de Jesús en el mismo día de la resurrección, habiendo ya pasado el sábado, y que por tanto, pues ellos pueden ya recorrer distancias más largas y se habían puesto en marcha para volver a su hogar y quitarse de en medio, pues también de ese contexto en el que posiblemente, pues, bueno, había ese miedo a las autoridades judías, no se sabe si les iban a perseguir o no, qué iba a pasar con ellos, entonces se quitan de en medio. Eran personas que habían conocido a Jesús, habían sido sus discípulos y eran conocedores de las Escrituras. Incluso dice el texto que ellos estaban informados de que las mujeres habían anunciado que Jesús había resucitado. No se puede decir que les faltase información. Con esos conocimientos, y especialmente con la noticia de la resurrección, podían haber mantenido la fe. Esa posibilidad estaba. Pero no. Estos dos discípulos, estos dos personajes, están en una posición semejante a la de mucha gente hoy en día. Gente que saben de Jesús, conocen y están familiarizadas con su mensaje, saben bastante de la Biblia e incluso están al corriente de que la fe cristiana confiesa que Jesús ha resucitado, pero bueno, la cosa es que dudan o no creen, ya no se lo plantean siquiera, o sí lo creen, pero están en ese término entre desilusión, decepción, sensación de fracaso o desaliento de pensar que la fe cristiana ya no tiene nada que decir. Ya no les arde el corazón, le falta el encuentro genuino con Cristo. La verdad es que esto del encuentro genuino con Dios, con Cristo, estas son palabras tan viciadas y a veces tan manipuladas y exprimidas que parece que cuesta trabajo recuperar la dimensión auténtica que enuncian. Se ha machacado tanto con esto, ¿no?, que parecen palabras vacías. Y es una pena, porque ahí está todo. Bueno, volviendo al relato. Sobre el anuncio de la resurrección, los discípulos que van de camino a Emaús, con la noticia esta de las mujeres, pues pensarían algo así, ¿no? Como, pobrecilla, ¿no? ¿Qué afectadas están estas mujeres que por la muerte de Jesús que dicen que ha resucitado? Y no solo estos dos discípulos no hacen caso al anuncio de la resurrección, sino que la semana pasada vimos que tampoco los apóstoles hicieron caso de la noticia que le había dado María Magdalena, hasta que luego ya tienen un encuentro con Jesús. Es muy interesante cómo el relato de la resurrección se presenta con mucha alegría y luego se topa con esa realidad de que no es una noticia bien recibida, que no es acogida. Igual que hoy en día, tan difícil es creer en la resurrección hoy en día como lo fue en aquella época. No es que la gente de aquel tiempo fuera muy ilusa y pudiera dar crédito a esto. ¿No se rieron de Pablo en el Areópago de Atenas? Bueno, pues estos dos discípulos son personas que caminan habiendo perdido la ilusión y la esperanza.
como si estuvieran desilusionados por haber seguido un espejismo en el desierto. Y no nos vamos a engañar. Hay realmente expresividades religiosas que recrean un decepcionante simulacro de la frescura genuina del espíritu. Pero este no es el caso. Porque estos dos discípulos del relato son discípulos que han tenido un vínculo anterior con Jesús auténtico. Caminan de vuelta a sus casas sin ninguna meta, sin ningún otro objetivo que retomar la vida normal. La vida anterior al discipulado. Para ellos ya ha desaparecido Jesús de sus vidas. Ya no tiene sentido seguir reunidos con el resto de discípulos y piensan que lo mejor es disolver el grupo. Ya no tiene sentido estar allí con ellos y regresan a su pueblo. Además, ese miedo a las autoridades judías pues está también presente. Sin embargo, aunque creen que el ministerio de Jesús ha fracasado porque ha muerto, y a pesar de que ellos en su decepción vuelven a lo que era su vida antes de este seguimiento a Jesús, no pueden evitar seguir pensando y seguir hablando de lo que ha pasado. Veis que siguen hablando entre ellos de Jesús y de lo que ha sucedido. Y la cosa es que, hablando de Jesús, así se cumple, aunque de una manera inconsciente, y quizá eso es lo asombroso, se cumple aquello de donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Porque el resucitado se les hace presente allí mismo, aunque no lo reconocen. Y no lo reconocen porque para ellos Él ya no está, para ellos Él ya no vive. Yo soy de los que piensan que el Señor continuamente, de una forma u otra, siempre sale al paso de la gente, al encuentro. Siempre aparece en los caminos de cada uno, aunque no siempre se les reconoce. Y esta es mi opinión, que no la sostengo en este pasaje en concreto, sino desde una panorámica bíblica más general, más amplia. Y bueno, podéis estar en desacuerdo si queréis. Pero de lo que sí que quiere dejarnos claro el evangelista, y por eso nos ha dejado esta historia, es que cuando se recuerda a Jesús y nos preguntamos por el significado de su mensaje, de su persona, pues ahí está Él. Es que lo ha prometido, ¿no? Me explico. Aunque el texto es de las apariciones de la resurrección, esas apariciones que como tal ya no se repiten, sí que tiene la intencionalidad de hacernos ver esta realidad, también en nuestras vidas, ¿no? En nuestra forma de ser iglesia incluso. Si nos paramos a pensar en esta aparición de Jesús, es algo sutil. Los discípulos van caminando y sencillamente, otro caminante más se les une a esa caminata y a esa conversación. No se trata de un prodigio asombroso de luces de colores ni de estruendo. Es algo sencillo, como que Jesús viene a ser compañero de camino. A lo mejor defraudado o defraudada, ya no esperas nada más de Jesús. Y no te das cuenta de que está ahí, irreconocible quizás todavía, pero está ahí, en el camino contigo. Aquí se plantea una situación en la que hay que ser sensibles para identificar, recibir y acoger al Señor en los gestos sencillos. No hay que andar buscando grandes milagros y demostraciones portentosas. Quienes buscan la ostentación del poder de Dios, que podría ser tirarse del pináculo del templo, convertir piedras en pan, o la ostentación de poder político, milagroso, social, religioso, de majestuosidad en parámetros humanos, desde el deseo humano de lo que es en nuestra mente, lo que es el poder y la gloria, quien busca eso se ha enterado bien poco de lo que va todo esto y de la forma sencilla en la que germina el reino, que no va así, no va así. Tenemos un texto protagonizado por los discípulos que caminan hacia sus casas, tristes y desolados, con una fe que se ha apagado, porque ya no esperan de nada de Jesús, que ha muerto. No han estado receptivos ante la resurrección que las mujeres le han anunciado. Pero como si nada, desde lo más común, desde lo más insignificante,
como otro viajero más en el camino, Jesús les alcanza y su presencia se une a la de ellos. Este texto siempre es una oportunidad para, entre comillas, ¿no?, los que son hoy en día caminantes de Emaús también. Es una oportunidad para tanta gente decepcionada sin esperar nada de la fe cristiana, creyendo que no es más que una religiosidad vacía, porque seguramente la han experimentado así, que no digo que no, como un proyecto muy bonito, pero que no trae vida, ¿no?, que defrauda. Pero por este motivo vemos que la realidad de la fe apunta a algo vivo, tan vivo como que se trata de la compañía de aquel que ha vencido a la muerte. Jesús se puso a caminar con ellos, aunque de una forma en la que los discípulos no le reconocían. Además se interesa en saber el tema de lo que ellos estaban hablando, que como hemos dicho se trataba de él. Ellos le cuentan que esperaban que Jesús hubiese sido el gran libertador de Israel, el Mesías prometido, pero que ha muerto. Aunque unas mujeres discípulas dicen que ha resucitado. Entonces, Jesús les explica el plan de Dios revelado en las Escrituras para que comprendiesen que todo esto era necesario que pasase para dar cumplimiento. Cuando llegaron a la aldea, Jesús hizo como que iba a pasar de largo. Pero ellos le pidieron que se quedasen allí con ellos para pasar la noche. Hay un momento decisivo en nuestro camino vital en el que hay que decir a Jesús: quédate conmigo, quédate con nosotros, entra a mi vida, entra a nuestra vida. Estos discípulos, cansados del viaje, se sientan a compartir la mesa con aquel hombre que no saben que es Jesús. El Señor se quedó con ellos, se sentó a la mesa como uno más, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Este momento es muy interesante. Son los discípulos quienes han invitado a aquel viajero a la mesa, pero esta realidad cambia. Y ya no es la mesa de los discípulos. Ahora, en el compartir el pan, el evangelista quiere que nos demos cuenta de que esta situación se transforma. Y ya no es la mesa de los discípulos, sino la mesa del Señor. El texto ha quedado para nosotros como un guiño o una referencia a la cena del Señor. Fue en ese momento cuando le reconocieron. Cuando tomó el pan y lo partió, vieron que era Jesús, el verdadero pan de vida, el que nos sostiene y nos fortalece en nuestro caminar. Nosotros, los lectores del relato, cuando llegamos aquí, reconocemos las palabras, ¿no? O nos vienen a la mente las palabras: esto es mi cuerpo, que por vosotros ha sido entregado. Cuando en nuestras comunidades de iguales, de discípulos y discípulas, partimos el pan, no estamos ahí alrededor de la mesa, esa mesa que es abierta y disponible, que es la mesa del Señor, reconocemos su presencia entre nosotros. La dimensión comunitaria de la mesa común, en la participación con Cristo, es muy importante. Toda esa dimensión de que somos el cuerpo de Cristo. La mesa no es la mesa y ya. La mesa es anuncio de que Jesús, el que sale a nuestro camino, quiere tomar parte con todos nosotros. Y por tanto la mesa es un modelo de vida integrador para quienes buscan a Dios y también para los que ya no esperan nada de Jesús. Jesús partió el pan, lo bendijo, le reconocieron, pero desapareció. Y es que disfrutar de ese momento íntimo con Cristo es una delicia. Pero luego nos toca volver a la misión, al quehacer del día a día, donde no siempre se hace tan palpable su presencia. Donde su presencia quizá esté luego más velada. Y es la realidad que nos pasa, ¿no? Esto es como en el Monte de la Transfiguración. No nos podemos quedar allí siempre en el Monte de la Transfiguración, en ese momento plácido y maravilloso donde nos sentimos como privilegiados de estar con Dios. Como ese instante que parece que podemos tocar con los dedos la eternidad. Dios también nos va a acompañar en las dificultades del día a día,
aunque no nos parezca tan evidente como esos otros momentos que Dios nos regala, donde su presencia nos parece tan viva y tan palpable. Cuando Jesús desapareció, los discípulos tuvieron que volver a la realidad, ¿no? Ya a lo normal. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos explicaba las Escrituras? Anda que esto no nos pasa a nosotros, ¿no? Esas son las mismas palabras de nuestra experiencia personal con Jesús. Todos hemos experimentado alguna vez eso, ¿no? De que nos arde el corazón, esa llama viva en nuestro interior cuando estamos ante el mensaje de vida y vida de Jesús y vemos que hay algo en nosotros que se transforma. Quizás sea significativo que allí, sentados a la mesa, estos discípulos no estaban celebrando una liturgia. Aquello no era un culto, eran 3 amigos o 2 amigos y una persona que se había incorporado a ese grupo, compartiendo juntos. Y en ese compartir se les reveló que aquel prójimo era Jesús. Sin una relación con Jesús, sin vivirle, sin reconocerle, sin experimentar la dimensión del encuentro con el resucitado, ¿tendría algún sentido tratar de mantener esa realidad institucional como iglesia? Sin una vivencia transformadora que nos hace volcarnos en la expansión del nuevo reino, ¿qué sentido tendría lo demás, no? Si en nuestra vida ha desaparecido Jesús, si nuestra fe en Él está muerta, quizá tengamos que abrirnos a la sensibilidad del Espíritu para que nos ayude a reconocer a Jesús que ha venido a nuestro encuentro, que está en nuestro mismo camino, aunque a lo mejor no le reconocemos, y que podemos invitarle a la mesa a sentarse con nosotros. Aunque al final sea Él quien nos invita a la participación, que luego le da la vuelta a la tortilla. Jesús se hace presente cuando se revive su mensaje, cuando se conversa de su ministerio, de su vida donada, de su vida entregada. Cuando se les recuerda, ahí está Él. Pero ojo, no hablamos del recuerdo de un difunto, ¿no? No lo digo como cuando hablamos de Martin Luther King y decimos que si reavivamos su recuerdo, pues entonces Martin Luther King vive entre nosotros, ¿no? Por supuesto que el mensaje de Luther King y su legado está presente, prosigue, continúa, se le recuerda y todavía tiene mucho que decir. Pero de lo que estamos hablando es que Jesús verdaderamente vive y se manifiesta. E incluso su presencia se experimenta. Si nuestros ojos están velados, necesitamos que nos abra los ojos para verle con nosotros. Aquellos hombres que habían huido a Emaús, luego, al reconocer a Jesús, volvieron corriendo a Jerusalén. Buscaron a los 11 apóstoles y le anunciaron que verdaderamente había resucitado y que le reconocieron al partir el pan. Nosotros también les reconocemos cuando en la comunidad pues partimos el pan, pero también le reconocemos cuando compartimos el pan con el hambriento, cuando lo compartimos con otros caminantes. Espero de corazón que si la identidad y la presencia del Señor está siendo para nosotros inadvertida, que el Espíritu nos abra los ojos para reconocerle. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos compartía las Escrituras? Amén. Y ahora que Dios, nuestro Señor, derrame sobre nosotros la visión necesaria para mirar a nuestro alrededor y tomar conciencia de la realidad en la cual vivimos. Que Dios, nuestro Señor, derrame sobre nosotros la sabiduría necesaria para expresar en obras la fe que afirmamos. Que Dios, nuestro Señor, derrame sobre nosotros la valentía necesaria para enfrentar las consecuencias que traen los actos nacidos de nuestra fe. Que Dios, nuestro Señor, nos bendiga con visión, conciencia, sabiduría, valentía y principalmente amor a Él, a nosotros mismos y a nuestros prójimos. Amén. Señor, así sea.